Doctor José Ramón Cosío, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, gracias por tu presencia el día de hoy. Y bueno, pues de los muchísimos temas de los que podemos hablar en este país que somos, hay un asunto que pues coincidimos en que debemos ponerle mucha atención y que tiene que ver, bueno, siempre por supuesto, ¿no? Pero tiene que ver también con una situación que está creando una expectativa importante, que es el tema del famoso artículo 34 de la Convención de Desapariciones Forzadas a nivel mundial, dado que el Comité de Especialistas, de expertos en la materia, pues anunció, y ya lo anunció formalmente a la propia ONU, que han activado este artículo 34, y sabemos que el Estado mexicano ya le respondió sin que se sepa qué dijo el Estado mexicano, porque se pidió reserva al Comité de Desapariciones Forzadas. Estamos frente a eso, y un tema pues de este calibre tiene que ser analizado con esta expectativa abierta. No, mira, creo que es un tema importantísimo porque tú lo reportas todos los días. Creo que este tema de las desapariciones forzadas no ha bajado, y inclusive existe la sospecha de si la presidenta, para poder bajar sus números en homicidios, los está trasladando a desapariciones forzadas. Yo creo que este va a ser un asunto muy, muy delicado, como están reportando distintas organizaciones no gubernamentales. Aquí de lo que se trata, y me gustaría empezar con quien promovió esto, que fue Amnistía Internacional. Amnistía Internacional hizo un documento, me parece muy bien hecho, muy completo, 15 páginas, lo estuve leyendo, y Amnistía Internacional lo que hace es pedirle a este comité de expertos que tiene la Convención para proteger a las personas desaparecidas, de desaparición forzada, que active el mecanismo del artículo 34 que tú mencionabas y que se lo ponga en conocimiento a la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto del secretario general. Te digo que vale mucho la pena leer el informe de Amnistía Internacional porque es un recuento, a mi parecer, muy bien hecho, señala todas las fuentes de lo que está pasando en México en esta materia. Lo primero, hacen una diferenciación bien interesante entre la desaparición de guerra sucia, ¿no?, de los años 60 hasta el 90, dice, ese fue guerra sucia, ese es un modelo. Pero a partir de Calderón, del año 2008, y de manera incremental, hemos estado viendo desapariciones forzadas. Y lo que me gustó mucho del informe, más allá de la tragedia que implica, es que dice, bueno, sí es verdad que hay una participación de diversas autoridades, pero también hay una enorme complicidad de otras. Nada avanza. Dice, la tasa de impunidad de las desapariciones forzadas es como del 94%, lo cual es la misma cifra que reporta, ¿te acuerdas? México Evalúa, que es la cifra que tenemos más o menos considerada. Entonces, un tema que, digamos, es de gran preocupación, retórica al menos, pues está exactamente en la misma tasa que el resto de los delitos en el país. Da igual si son robos, homicidios, lesiones, cualquier otro. Entonces, pues muy preocupados que estén en este tema, no parece estar. Segundo, reporta una crisis de 133,000 personas desaparecidas, y otro dato que me gustó mucho de Amnistía es que dice, y hay una crisis forense porque hay 72,000 cuerpos sin identificar en el país. 72,000 cuerpos, es brutal lo que está planteando Amnistía. Y van recopilando toda la información. ¿Qué locura? Es que, ¿qué cifra? Va de nuevo. 133,000 personas desaparecidas y 72,000 cadáveres sin identificar. ¿Y dónde están? Están en las morgues. ¿Te acuerdas aquel asunto viejo de Jalisco? Tremendo, tuvieron que dar vueltas con unas camionetas. Es una locura. Es una locura. Yo alguna vez, y lo cuento como detalle, yo estuve apoyando, después que dejé la Suprema Corte, a varios colectivos, Solecito, algunos colectivos, sobre todo en el estado de Veracruz y Chihuahua, y una funcionaria, no diré el nombre, de otra administración del estado de Veracruz, me dijo, nosotros sabemos, fíjate lo que me contó, y una señora muy responsable, lo digo esto que estoy diciendo como un comentario laudatorio a ella, me dijo, nosotros sí sabemos dónde están los enterramientos. Me dijo, pero no los podemos abrir, porque si los abrimos, primero echamos a perder todo lo que está allí en términos de evidencia, y no tenemos dónde guardarlos. Entonces tenemos ¿Cómo crees? Me lo dijo así. Sabemos dónde están, pero que se queden ahí. Que se queden ahí. Porque, ¿qué hacemos con ellos? Exacto. Primero vamos a ir por el 1, luego por el 2. Entonces alguien viene y me dice, oiga, aquí este lugar, sí, pero ese es el número 33 de la búsqueda. Ahorita no le muevan, déjelos ahí abajo, se preservan mejor ahí abajo, que si los sacamos y los llevamos.
Tremendo. Tremendo, me dijo esta funcionaria, tremendo. una señora muy inteligente, y además muy responsable. Me dijo, no hay capacidad de manejar esa crisis financiera. En Veracruz hace eso de hace algunos años. Financiera, logística, de todo tipo. Dijo, es increíble. Y entonces es lo que tú dices. Y luego salen los cuerpos, los tienen ahí y no hay un mecanismo de identificación. Y fíjate, voy a poner otra cosa que siempre me dejó. Y algún día yo perdí mi tarjeta de crédito. Fui al banco donde la tengo. Llegué yo al banco y le dije, oiga, soy fulano de tal. Y me dijo la señorita de la caja, vamos a ver si usted es fulano de tal. Dije, oiga, ¿qué pregunta es esa? Me puse mi huella digital y mandó mi huella inmediatamente al INE. Y me dijo, sí, es usted, el señor Cosío. Le dije, ¿cómo sabe? Me volteó la pantalla, me dijo, y estaba mi foto del INE. Entonces uno dice, de veras las capacidades institucionales, y a mí para sacar una tarjeta de crédito, claro, una huella, lo puse. O sea, de que si se quisiera, se podría. Y entonces esto es lo que Amnistía Internacional le pidió al comité. Dijo, oye, esto es una crisis, es sistemática, es mantenida. Por favor, instaura el mecanismo del artículo 34, pídele al Estado mexicano toda la información y lleva este caso a las Naciones Unidas por conducto del secretario general para que lo lleve a la Asamblea General y haya una denuncia, haya un señalamiento ya de Asamblea General, no de comité ni de organización sobre México. Y otra cosa que también me pareció importantísimo de este informe de Naciones Unidas es que está hablando, insisto, de esta parte sistémica, es decir, no es solo el que desaparece, es el que pierde. Eso le paró los pelos de punta al Estado mexicano. Al Estado mexicano, claro. Pues sí, decir sistémico. Es sistémico. Dice, no es el que desaparece, que ya de suyo es gravísimo, es el que oculta, es el que pierde la información, es el que no sabe, es el que echa a dar. Y otras dos cosas que también son bien interesantes en el informe de Amnistía Internacional, que seguramente va a tener una gran repercusión, es decir, oiga, la presidenta de México y el Congreso de México están minimizando la crisis. ¿Por qué? Porque están hablando como algo que ni es sistémico, ni es generalizado, sobre que... Entonces sí me parece que hay señalamientos en esta solicitud y luego en la acción que va a tomar también el comité para estos efectos. En los próximos días va a haber un evento que tú identificaste muy bien, investigación jurídica, lo está coordinando Santiago Corcuera, que sabe mucho de esto, Gabriela Rodríguez del ITAM, que también sabe mucho de estos temas, y creo que eso es... ¿Esto cuándo va a ser? ¿Tienes el anuncio de casualidad? No, ¿verdad? No tenemos el anuncio. Ay, qué bárbaro. A ver si lo podemos ahí ubicar para poder tener los datos. Sí, porque yo creo que va a ser una discusión muy importante. Sí, a ver si lo logramos ubicar y poder dar el anuncio completo, pero sí es muy importante porque le ponen foco al artículo 34. De hecho, la discusión es sobre el artículo 34 y el alcance que tiene el momento que se vive para saber qué va a ocurrir con la activación del artículo 34, porque la repercusión posible es que si este comité considera que no es suficiente o que no fue, si no es suficiente la respuesta que el Estado mexicano dé a todos estos planteamientos, que no los hicieron en una semana, llevan años, han venido varias veces a México, son un grupo de personas especializadas en la materia que han hecho estudios y han hablado con todo el mundo y han revisado todo lo que significa el fenómeno de la desaparición forzada en México. Es un informe muy fuerte, muy de largo alcance, y llegaron al punto final, pero el punto de quiebre de decir, hemos activado el artículo 34 por primera vez en la historia. Y en ese por primera vez en la historia, lamentablemente México es el que lo estrena. Y entonces lo que se sabe es que una vez que el Estado mexicano ya respondió y pidió que se mantuviera en reserva esa respuesta, cosa que es atípico, que no se conozca qué fue lo que respondió el Estado mexicano, pero eso ocurrió, el comité pues evaluará la respuesta del Estado mexicano y pudiera ser que entonces le solicite vía el secretario general de la ONU a la Asamblea General de la ONU que se ocupe del caso México y las desapariciones forzadas. Ese es el tema y por eso hay que discutir qué alcance tiene todo esto y por eso este foro pues es muy importante porque le ponen reflector absoluto al artículo 34 y lo que puede venir. Fíjate, sí, y ahí dice, si el comité recibe información que le genere una situación de indicios, no dice prueba plena, porque esto va a ser una discusión, indicios bien fundados de que hay una crisis que sea sistemática y generalizada,
el comité va a hacer lo que tú acabas de decir procesalmente. Entonces, indicios bien formados. Por eso yo quise regresarme al informe, a la petición que hace Amnistía Internacional, porque la verdad ahí está y está muy bien hecha. Yo quiero aclarar algo, porque si no ya sé cómo son estas respuestas. Al rato vamos a estar tú y yo ahí en redes y todos los bots y todas las historias. No es injerencismo, porque el Estado mexicano quiso sumarse a este tratado. Es parte de desde firmante. El 2011. Es firmante, no se ha salido, no hizo reservas. Está respondiendo, está bien. Está bien. Está respetando su compromiso de si le plantea el comité lo que le plantea, le tiene que responder. Y así ha sucedido por años. Por años. Hasta llegar al punto del artículo 34. El artículo 34, que es el mecanismo que dispara esta acción que tú dices. Pero si no es injerencismo, es simple y sencillamente que el comité, recibiendo información sobre indicios bien fundados de una situación generalizada, 133,000 personas desaparecidas y 72,000 cadáveres sin identificar, en una extensión geográfica muy grande en el país, pues está recibiendo esta información para efectos de decir, señores del comité, activen el mecanismo, terminen de integrar su denuncia y llévenla al secretario general. Ahora, va a decir la gente, bueno, pero es que los elementos de Naciones Unidas no suelen ser tan eficaces, y es verdad, no tiene Naciones Unidas una coactividad, pero ya sabemos que estos sí son elementos muy, muy serios, y yo quisiera señalar algunos. Primero, esto puede darse el año que entra, Carmen, cuando estemos negociando Temec, y no es trivial. Porque claro, cuando estemos en Temec, con todos los señalamientos que ha habido de una gran cantidad de congresistas americanos, las cartas que tú y yo hemos comentado aquí de la American Chamber, de la Roundtable, Business Roundtable, etcétera, que le están diciendo, oye, México no es un país claro, México no es un país seguro, México no tiene reglas. Meter una determinación de la Asamblea General de Naciones Unidas por el conducto del secretario general no es una cuestión trivial. Yo creo que esto endurece muchísimo las negociaciones y le da muchísima munición, por decirlo en esta metáfora, a los congresistas y a todos los grupos de presión, los lobistas americanos sobre México. Entonces ahí no hay un asunto trivial. Dos, puede disparar esto también mecanismos de mayor intervención, de mayor consideración sobre México. Entonces esto también me parece que es bien, bien relevante. Y hay un tercer tema que tú y yo hemos conversado aquí hace ya tiempo, que es México se encuentra en estado de guerra para efectos de los tratados de Cruz Roja. ¿Te acuerdas que en algún momento lo hablamos? Después de la Segunda Guerra Mundial se generan muchos convenios de derecho humanitario. ¿Cuál es la situación de las poblaciones civiles en tiempos de guerra? ¿Y cuál es la situación? Esto se llama los convenios de Ginebra, es un tema muy, muy interesante. Y hay gente que de hace tiempo está diciendo, en México hay conflicto armado interno. Lo que existe en México no es una guerra entre cárteles, es un asunto mucho más grande. Pero fíjate, no. Conflicto armado interno te lleva a otro territorio. Otro territorio, porque todos tienes que tener intervención de Cruz Roja Internacional. Otra vez, no es injerencismo, son los mecanismos que están establecidos en los convenios que México ha... ¿Tú coincides con esa expresión? ¿Tú coincides como constitucionalista, como abogado? ¿Coincides que se puede realmente aceptar que México vive un conflicto armado interno? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Esto lo sacó el centro de los jesuitas, el PRO, hace muchos años, muchas personas de que vienen aquí, Jacobo, Jacobo de allá, muchas personas que estuvieron trabajando en esto. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el nivel de escala del conflicto y la manera en la que se está lastimando la población. Tú reportas de repente, y otros medios también lo haces, una persona murió porque pisó una mina, otra persona fue atacada por un dron, otra persona le cayó otra desgracia. Es decir, hay una cantidad de contingencias que se están presentando que podrían armar el caso. Entonces, decir, si México tiene como resultado del artículo 34 una condena de personas desaparecidas porque hay una guerra interna, porque hay un Estado que no es capaz de identificar a las personas, a los cadáveres, ni tampoco es capaz de llevar a cabo una búsqueda, etcétera, a mí me parece que son formas que se van centrando, no de inmediato, ni tampoco son deseables, eso sí lo quiero dejar muy claro, pero que se van organizando poco a poco para generar, digámoslo así, una estructura, una institucionalidad muy fuerte en torno a estos mismos temas. No estoy diciendo que el mecanismo del artículo 34 lleve a la declaración de conflicto armado interno. Lo único se sabe, no sabes qué pasaría. Exacto. Porque que llegue a la Asamblea General de la ONU, pues
Viene bien, no se sabe qué puede pasar. Tampoco puede pasar. Porque, bueno, van a exponer el caso, la situación de México, y las representaciones de los países tendrán una postura de algún tipo que no se conoce muy bien qué tipo de situación pueda venir. Exactamente. En caso de que llegue a la Asamblea General de la ONU, que es una posibilidad, ¿viene bien en qué se traduce eso? Mira, yo francamente sí creo que va a llegar, pues te digo, y no es trivial, porque ahí hay también unas redes de conversación muy importantes entre las organizaciones, los comités, etcétera. Es decir, es una liga muy, muy importante entre ellos. Yo creo que el informe de Amnistía, y está en redes para quien lo quiera consultar, es un informe, me parece muy bien hecho, que hace una síntesis muy clara. Insisto, distingue entre las desapariciones de la guerra sucia, lo que le llamamos acá en México como en otros países la guerra sucia, de las desapariciones del segundo ciclo, como ellos le llaman. Entonces yo creo que, y entonces no está mezclando todo con todo, está poniendo cifras, está poniendo informes, utiliza varios informes gubernamentales, las propias cifras del Estado mexicano. Es decir, creo que aquí hay una claridad enorme en estos casos. Yo la impresión tengo es que el comité sí va a someter el caso mexicano, y tú lo dices muy bien, por primera vez en la historia, al secretario general, para que el secretario general lo eleve y diga, bueno, amigos de la Asamblea General, ¿qué opinan ustedes del caso de México? Pero ahí, insisto, en el contexto de negociación de TEMEC, que ya empezó informalmente y empezará en junio formalmente, yo creo que nos va a generar muchísima presión. Y te acuerdas que también tenemos una cláusula democrática en los tratados internacionales con Europa. De repente, ¿qué tal? Oigan, ¿y cómo andamos en democracia en México? No la democracia formal, no la democracia de los 36 millones de votos, esa no. La democracia en sentido sustantivo, yo creo que esto también le eleva muchísimo los costos al Estado mexicano y le reduce sus posibilidades de, digamos, de interacción en otros mismos casos. Ni más ni menos, pues seguiríamos de cerca todo esto y bueno, pues iremos viendo la discusión de los especialistas que han convocado en estos días para este foro en jurídica sobre el artículo 34 y bueno, pues seguiremos hablando como siempre. Gracias, José Ramón, gracias por estar aquí y déjame compartirte a ti y al público. También tendremos en un momento más una charla con el rector de la Universidad Iberoamericana. Fíjate que es muy importante y lo adelanto para ir perfilando la charla con él, con Luis Arriaga, porque estamos viviendo esos dramáticos momentos del sistema judicial mexicano, esta transformación hecha a partir de una reforma constitucional y todo lo que ha venido de la mano. Entonces la Universidad Iberoamericana, puso en marcha un observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Y entonces es un modelo de evaluación y monitoreo muy interesante. Y llevan pues poco menos de un año de observar y de analizar con esta metodología que evalúa y monitorea al sistema de justicia y tienen varios hallazgos bastante interesantes y preocupantes, hay que decirlo. Así que estaremos un instante más con Luis Arriaga, el rector de la Ibero. Mira, yo no lo quería decir porque si no parece esto, pero mañana inauguramos nosotros en el Tecnológico de Monterrey. Ándale. Entre la Ibero y el TEC, a ver, ¿qué dice el TEC? La Ibero está invitada y forma parte de este observatorio. ¿Qué va a hacer el TEC? La Ibero Ciudad de México, yo estoy ahora en el TEC como profesor. Entonces nosotros generamos mañana, comenzamos... Bien por el TEC. Sí, 40 instituciones se sumaron. De hecho, la Ibero México, Puebla, León y Torreón se sumaron, pero están todas las universidades de la Ciudad de México, el CIDE, está la UNAM, facultad e instituto, todas las universidades de Ciudad de México y un montón de organizaciones internacionales. Está Claudio Lomnitz en Colombia, que tú lo has tenido aquí muchas veces en el programa. Está también la Universidad de Stanford, la Universidad de NYU. Uh-huh. Mañana lo prestamos, ahorita te mando para que lo veas. Sí, yo no lo quería presumir. No, pues ya lo presumiste completo. Bueno, me diste la oportunidad, está querida. Está muy bien. Y somos 40 y lo que estamos haciendo... y también decir la Ibero que tiene es una Miss Universo, pero tú no. Bueno, eso es verdad. Lo que hicimos es pensar lo siguiente. Dame 2 segunditos. Sí. Es el pastel, déjame ponerlo así para usar una metáfora, de la observación judicial es tan grande que nadie se lo puede ni comer solo, ni puede tomarse una rebanada solo. Entonces lo que hicimos es convocar a partir del esfuerzo del Tecnológico de Monterrey a quienes se quisieran sumar. Está la Barra, está el Ilustre, está la NADE, las 3 organizaciones, el Consejo General de la Abogacía de México en cuanto a asociaciones profesionales. Están otras asociaciones que hacen investigación como Kroll, esta empresa muy importante
de investigación, está Coparmex, están, insisto, todas las universidades de Ciudad de México y muchas universidades de las entidades federativas, instituciones internacionales, y lo que hemos dicho es, pues cada quien escoja un pedazo de ese enorme circunferencia o de ese enorme círculo, y cada quien observe y estemos levantando toda la información y estemos proyectando toda la información sobre estas cosas. Nosotros como un observatorio también. Como un observatorio. Nosotros empezamos a trabajar eso hace un año, tenemos ya bastantes buenos hallazgos. De hecho, tú y yo comentamos uno aquí, el de Jorge Medellín, sobre la elección, los resultados, los acordeones, etcétera. Pero ahora lo que queremos hacer, pongo un caso, Rafael Estrada Mitchell está en la Universidad Pontificia de México. Él dijo, yo quiero observar el Tribunal de Disciplina Judicial y seguir. Perfecto, ese es tuyo. Otros profesores del TEC de Monterrey, yo quiero observar derecho a la salud. Perfecto. Entonces, la idea es involucrar alumnos, empezar a levantar información y empezarlos a reportar y empezarlos a dar a conocer en todo el país, prácticamente en tiempo real, sobre todos nuestros hallazgos. Y a mí me gusta mucho lo que está haciendo la Ibero. Entiendo que ellos están más concentrados en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El sistema de justicia en general. Ajá. Y nosotros, pues, es todo el sistema con sentencias. O sea, no solo es quién fue nombrado, quién fue removido, no, es todo el sistema nacional de justicia en lo que estamos haciendo. Entonces, mañana, en el TEC de Monterrey, aquí en Mixcoac, vamos a iniciar este ejercicio, y a partir de aquí, pues, entonces... ¿Pero qué es lo que pasará mañana específicamente? ¿Es un foro? Sí. ¿Se activa o cómo se activa, exactamente, se activa, y ya tenemos casi, mucho... Se activa el observatorio, digamos. Se activa y ya cada quien... ¿Y cómo la gente se va a enterar de eso? O sea, ¿cómo lo van a difundir? Nosotros, bueno, en Aristegui Noticias, Ándale, desde luego, ándale. ¿Estás invitado? Claro, estoy haciendo publicidad. Eso por un lado, pero por otro lado también, pues con distintos periódicos. El Heraldo de México tiene esta revista que se llama El Mundo de la Abogacía, que es una revista en donde se comunica muchísima información de la profesión. Entonces ahí también tenemos ya una sección. De hecho, ya hemos estado sacando varios artículos. Muchos de los profesores y investigadores que están participando en el observatorio tienen sus propios medios de difusión, pues conoce a muchos de ellos. Aquí los has tenido a Roland Chopa, Sergio López Ayón, José Antonio Caballero, en fin, todos ellos. Entonces la idea es empezar a participar. Y la Ibero, muy amablemente, a través de Luis Arriaga y también del director de Derecho, de Ricardo, están muy entusiastas. Simón Hernández, que conozco muy bien, el abogado de Puebla, él también está ahora en la Ibero Puebla y él ya está trabajando sobre el tema de prisión preventiva oficiosa. El tema es observar desde la perspectiva multidisciplinaria qué está ocurriendo con la justicia en México. Exactamente. O sea, ese es el punto central. Federal y local. No, pues importantísimo. A raíz de lo que nos está ocurriendo, que es un cambio draconiano del sistema de justicia, pues entonces hay que ir observando qué pasa con ello. Sí. Pues felicidades por ello con lo que están haciendo con el TEC de Monterrey. Y bueno, pues ahora hablaremos con el rector Luis Arriaga de la Ibero y seguiremos hablando, doctor Cosío. Hombre, claro que sí. Gracias. Buenos días. Gracias. Y buena semana para ti.